Este video explicaré el proceso que hice para la creación de un paisaje hecho con pinceles. Entonces pues daré una pequeña explicación del pincel. El pincel dentro de la barra de herramientas se ubica en esta parte. Nos dirigimos con el ratón y al mantener prolongado el clic vemos que aparece el pincel y estas opciones, que está el lápiz y dos variantes de pincel. El comando para habilitarlo en el teclado es la letra B. Listo, en este lado. Entonces vamos a hacer un archivo nuevo, control N, lo dejamos así. Listo, entonces acá ya tenemos nuestro nuevo lienzo. El pincel, bueno, en este caso podemos ver que el puntero tiene una forma ovalada y acá, como podemos ver, ahí podemos como empezar a utilizarlo. Para configurar el pincel nos vamos mediante el menú ventana y habilitamos la que dice pincel. Listo, entonces acá en esta área vemos que aparecen diversos tipos de pincel, obedeciendo como a tamaño, como en este caso el tamaño, o a una textura, como es el caso de los que se ven acá. Entonces, por ejemplo, de la textura, acá pues agrandémoslo un poco. Acá sí se nota que es en relación a una textura. Uno fijo puede ser este, ¿sí? Ese, por ejemplo. Otro, por ejemplo, el pincel abanico, que es ancho. Entonces acá en el tamaño pues vemos cómo queda la visualización. Acá vemos cómo es nuestro pincel. Entonces acá en este caso pues podemos cambiarle los atributos como tal. Entonces acá aparece diversidad de opciones para modificar, y la cuestión es como irle modificando esas partes según nuestra conveniencia. Listo, entonces eso por ese lado. Acá tenemos los pinceles, pues como ya dije, el pincel abanico, aparecen aerógrafos, aparecen los lápices que están acá, y así un variado menú de pinceles. Listo, entonces por ahora dejamos así. Vamos a dejar este. Entonces vamos a configurar este pincel. Entonces podemos darnos cuenta acá el tamaño, lo queremos más ancho, más angosto, la dureza, como qué tan uniforme queremos que sea nuestra pincelada, y el espaciado como el espacio entre las, digámoslo así, entre las partículas de pintura. Listo, acá en esta podemos modificar también el ancho, podemos modificar la rotación, el ángulo de rotación, y listo, eso por ese lado, así como someramente una explicación de la configuración del pincel. Acá pues como se puede ver, acá hay varios ajustes. La cuestión es como ir por cada uno y ir modificando las diversas opciones. Listo, entonces ya ahí hicimos como un previo de lo que es los pinceles. Ahora pues voy a borrar acá esto. Entonces le voy a decir control A, borrador, decimos color de fondo, y automáticamente pues nos borra lo que hayamos hecho. Entonces acá control D para quitar la selección, y a continuación pues explicaré cómo se crea un pincel a partir de una imagen. Entonces escogemos una imagen de buena resolución, y pues en este caso nos vamos al menú edición y nos vamos acá a la parte que dice definir valor de pincel.
Le damos acá. Como se puede ver, acá hace una previsualización, acá aparece el nombre y le decimos OK. Como se puede ver, el puntero cambió su forma porque está adoptando el área que habíamos seleccionado. Entonces nos dirigimos acá a nuestro espacio de trabajo y vamos a otra vez acá a la parte de pinceles, modificando un poco el tamaño, muy pequeño, algo acá. Entonces vamos a dar como un solo clic izquierdo y vemos que hace como el efecto de un sello, pero en sí es un pincel, porque ya al oprimirlo y arrastrarlo vemos cómo va pintando. ¿Sí? Entonces pues vamos acá con el comando Z para zoom, vemos que efectivamente tomó el área de la imagen que queríamos y que así pues procede a funcionar como pincel. Listo, entonces eso por ese lado. Y para ubicarlo, entonces nos vamos acá a habilitar la opción de pincel y tenemos dos vías, una que es por este lado, que también habilita el tamaño y la dureza, y el pincel aparece al final del listado, o también por este lado, por el lado de ventana y pinceles. Entonces en este caso aparece acá aparece, y ahí pues se pueden modificar sus atributos. Bueno, entonces yo ya había hecho el ejercicio y pues procedí de la siguiente manera. En esta capa hice un archivo nuevo, hice una primera capa. En esta capa pues como con un pincel digámoslo así, de los normales, como con bordes difuminados, empecé a pintar. Acá pues creo que exageré en el tamaño, vamos a reducirlo un poco, algo así, y que ese no fue uno redondeado, eso. Entonces acá vamos a escoger nuestro pincel, y acá en el selector de color vamos a escoger un color. Entonces en mi caso fue como un azul, le decimos OK, y acá pues hice como empezar a aplicar el color. Sí, así como podemos ver. Listo, eso por ese lado. Entonces dice se recomienda como por tonos manejar varias capas. Entonces por ejemplo lo que era un cielo y el mar, pues lo dejé en una capa. Acá pues empleé otra capa para la tierra, algo así. Con el mismo pincel se iba modificando el tamaño, y también iba usando un pincel con texturas. Entonces así procedí para la arena. En esta capa pues hice como procurando asemejar la forma de unos troncos de árbol, y en esta última capa pues hice lo que se refiere como una especie de follaje. Entonces las hojas de los árboles y las hojas también de esta planta, y así pues básicamente pues es el procedimiento para hacer el paisaje. Ya la cuestión es como cuestión de práctica y ensayar las opciones que presentan los pinceles, sean rígidos o sean con textura. Y pues para guardar pues también se guarda como
como JPG. Entonces pues con el mismo procedimiento de archivo, guardar como, acá, JPG, y ahí guardar.